Continuamos en este Vigo Debate. Estábamos hablando antes de la publicidad de esas peticiones de asilo, que se están dando algunas ya para el año 2025. ¿Y en qué situación quedan estas personas? Ya daba ahí un avance Raquel de Cruz Roja, pero Dani, ¿qué nos puedes aportar? O sea, estas personas, claro, ¿qué derechos tienen en nuestro país? Pues están a la espera de manifestar esta protección internacional, entonces pues realmente están en situación irregular. O sea, que no pueden trabajar. No. ¿Y uno dirá, ¿y de qué viven? Pues ahí está, debido a este retraso en la cita, pues la gente tiene un proyecto migratorio. Hay que tener en cuenta las situaciones en las que escapan, en la mayoría de los casos, que es con lo opuesto porque escapan de una situación seguramente de violencia o bueno, pues de persecución. Y entonces esto impide que nosotros podamos dar una cobertura. O sea, nosotros vamos a entender a todas las personas que llegan por puerta, pero luego las herramientas no son las mismas, porque no tenemos ya el primer bloqueo es que no pueden entrar al sistema de acogida sin la manifestación de voluntad. Entonces, claro, estamos hablando de unas fechas muy largas, o sea, años. Porque esta gente, si viene con lo opuesto, tampoco viene con mucho dinero para aguantar todo ese tiempo. O sea, tiene que recurrir a vosotros, ¿no? A las ONGs, no le he quedado. Sí, y luego, bueno, también el tema del tiempo en el que pueden estar en nuestros programas de acogida. Al final, por norma general, tiene una duración de 18 meses. Entonces, si una persona llega, aunque llegue ya con el manifiesto, pero no tiene cita hasta el 2025, acabará su itinerario con nosotros sin haber podido ni siquiera haber empezado con ellos en el ámbito de empleo, porque no tienen permiso de trabajo. Entonces, al final, su situación de vulnerabilidad es la misma, entre comillas, ¿no? Cuando salen del programa a cuando entran. ¿Y el programa qué incluye? Pues el programa incluye cobertura de alojamiento, manutención, bueno, todo lo que son necesidades básicas las tienen cubiertas, y luego tema no económico como aprendizaje del idioma cuando son personas que no hablan español. Tenemos también atención jurídica, atención psicológica. Bueno, es un programa, la verdad, muy completo, y nuestra labor es a nivel integral con las personas. Sí. ¿Y en Provivienda, cómo hacéis con estas personas que pueden estar casi 2 años esperando una vivienda? Bueno, realmente nosotros trabajamos con las personas que, bueno, podemos decir desde dos partes. Sí. Dentro del marco del sistema trabajamos con las personas que ya nos llegan a los dispositivos de acogida, que ahí ya es desde el propio Ministerio que nos las asigna. Pero sí que desde otros programas con los cuales trabajamos, pues recibimos muchas personas que nos dicen: necesitamos que nos ayudéis a buscar una vivienda porque no he podido todavía entrar en el sistema de protección, de acogida, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues te encuentras con, pues recientemente, ¿no? Familias monomarentales, pues una mamá con peque, que además creo que es importante el hecho de que han llegado, están a veces en economía sumergida para intentar salir adelante, con ciertas situaciones de mucho abuso, porque es que a veces revisamos ciertas, pues estoy trabajando en una casa, limpieza, 7 horas y me pagan 300 euros. Vale, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Pues lo acepto, pues porque si no, por lo menos con esos 300 euros pues me puedo pagar una habitación. Pero ahí entramos pues de nuevo en el bucle de lo que está ocurriendo a nivel de mercado inmobiliario, que cada vez se encarece más el coste de la vivienda, que hoy en día alquilar una habitación ya te supone 300 o 350 euros, y claro, si todo lo que puedas ingresar, que ya es poquito, te lo tienes que llevar a pagar el alojamiento, ¿con qué comes? ¿Con qué cubres otras necesidades? Bueno, que entramos un poco en la realidad y en la situación de lo que es la vulnerabilidad. Yo, a pesar de que nosotros también trabajamos de forma especializada en el ámbito de la protección internacional, creo que tenemos que entender la vulnerabilidad como lo que atañe a cualquier persona en una situación que puede girar, que puede cambiar y que te hace quedarte pues un poquito por detrás a la hora de poder acceder a todos los derechos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ponerlos en un nivel de igualdad para que realmente puedan desde ahí volver a recuperar y a reconducir su vida. Nadie estamos libres de vernos en una situación similar, entonces bueno, pues es necesario tener esos programas también acompañados por profesionales para que las personas pues puedan poquito a poco ir arrancando a un proceso de vida que les lleve a la autonomía. Pero sí que creo que también es muy importante el hecho de que
de alguna manera no abusemos de las situaciones de vulnerabilidad, porque claro, es muy difícil para una persona pues decir no voy a acoger a este trabajo, no voy a asumir esta parte, pues porque todos necesitamos tener unos mínimos medios para poder sobrevivir y todos necesitamos tener un alojamiento digno. Y Dani, vosotros en Accent, ¿qué programas podéis facilitar y hasta cuánto tiempo a este tipo de personas? Nosotros sí que es cierto que estamos especializados en el tema de la acogida a través del programa de protección internacional, pero en Galicia en concreto tenemos otros programas a través del IRPF social, que aprovecho para aquellos rezagados y rezagadas que aún no hayan hecho la declaración que marquen la X social, porque es una evidencia y es palpable que tenemos proyectos, pues, por ejemplo, centros de acogidas para mujeres en situación de vulnerabilidad, tenemos atención y ayudas de emergencia para personas que están en situación de calle o pues, que no tienen acceso a pues, poder pagar el último recibo de la luz. Tenemos también, que es muy importante, campañas de sensibilización y concienciación de lo que comentaba un poco Ana, ¿no? de estas situaciones de vulnerabilidad son aprovechadas pues, por parte de personas que no tienen escrúpulos pues, para explotar, para aprovecharse, ¿no? de esta situación, y entonces principalmente tenemos un convenio con la Secretaría de Salud e Igualdade en el que trabajamos en el ámbito de la prostitución y trata y prevención de la explotación sexual, apelando también a la sociedad de que esto no tiene cabida en una sociedad justa y feminista. Antes hablabais de que tenemos que coger cada vez más gente, que hemos visto, lo preguntaba yo de primera y de segunda, también es por noticias como esta. Aumentan las denuncias ante los juzgados por delitos de odio en Vigo. Aunque se han triplicado en menos de una década, la mayoría de los casos acaban archivados. Incluso encontré unas declaraciones de la responsable de SOS Racismo en Vigo que decía: los delitos de odio aumentan y cada vez son más impunes. ¿Vosotros notáis que crecen estos delitos de odio o que crecen las agresiones racistas, xenófobas, Raquel? Lo que está claro es que no mejoramos. Intentamos sensibilizar a la población y temas como, por ejemplo, la guerra de Ucrania, sí que es verdad que la población en general se sensibilizó y, vamos, todo lo que a nosotros nos llamaban de mira, es que tengo una casa y quiero acoger a gente, quiero decir, ahí se ha notado, pero es verdad que hay mucho trabajo que hacer, todavía parece que avanzamos por un lado, pero en cuanto nos damos cuenta estamos otra vez hacia atrás, y sí que es verdad que es un tema que hay que trabajarlo porque, con la población en general, porque no cojeamos bastante. Que esto lo hablamos en el anterior debate, que contamos el caso de una politóloga española, que es Nur Al-Hussein, no sé si exactamente, que decían que le denegaron alquiler en Vigo por ese apellido árabe. Totalmente, esto es algo que nos encontramos pues prácticamente todos los días, ¿no? Cuando llaman por teléfono y ya, pues bueno, el acento, el tono, pues no, ya está alquilado, ¿no? O cuando llegan allí de forma presencial, ya no, es que al final queremos otros requisitos. Está a la orden del día y al final yo creo que esto es una parte de responsabilidad de todos como sociedad y tenemos que, desde las propias escuelas, facilitar esos procesos que no tienen que ser como una tendencia puntual, ¿no? Que de repente está en boga, que ha habido una crisis brutal, no, o sea, los movimientos migratorios han venido para quedarse, tenemos que orientarlos desde una mirada que es muy positiva, sobre todo aquí en Galicia, que tenemos una población muy envejecida, que necesitamos un relevo generacional, y que lleguen niños, que lleguen familias, es algo muy positivo. Y no podemos olvidar también, como decía antes Daniel, el hecho de que en cuánta población tuvo que emigrar de origen gallego en su día a buscarse pues bueno, un futuro mejor tanto para ellos como para los que se quedaban aquí. Entonces yo creo que no podemos olvidar, que no podemos tampoco mirar hacia otro lado, y es una responsabilidad de todos de facilitar esos procesos, que si mi hija está en un colegio y sé que dentro de su clase pues han llegado 3 peques de origen el que sea, pues emplazarles a que vengan al cumpleaños, a que puedan jugar, a generar esos espacios, facilitar un poco ese proceso, porque no es sencillo para nadie. Yo creo que si por un minuto nos ponemos en los zapatos de llegar a un país diferente en el que no controlas el idioma, en el que no conoces los códigos y nadie te tiende una mano, obviamente te quedas fuera. Y después que esos discursos de odio, es muy fácil, ¿no? Cada vez incrementarlos más, y sobre todo a través de noticias que no tienen fundamento real.
porque no es real la mitad de las noticias que aparecen sobre, bueno, pues comentarios vinculados con que en los medios, ¿no? Una persona solicitante de asilo no. O sea, pongamos nombre a las situaciones, pero no necesariamente con el calificativo de este grupo de población en concreto son los que han hecho esto, ¿no? Porque eso ya genera que la población cuando lo lee, pues entiende que esta es la realidad. Esto es lo mismo que pasaba cuando hablamos el otro día con el tema de la ocupación, ¿no? Que al final la gente solamente se queda con ese ruido de fondo y no alcanza a entender que el dato de ocupación es mínimo. Pues esto es un poco lo mismo. Es que hay, ahora que lo estás comentando, el tema de que una persona viene de fuera y le dan la paguita, ¿no? Que se suele decir. Por no hacer nada ya reciben. Exacto. Y aquí hay un montón de parados que no reciben prestación. Justo ayer yo escuchaba un poco esta parte de decir, bueno, las ayudas sociales no son y los recursos sociales no son necesarios para dar respuesta a las realidades que tenemos. Es curioso porque yo creo que dentro del ámbito social pues todos estamos familiarizados con la realidad de lo que hay y sabemos realmente cuáles son las prestaciones sociales y sabemos que no alcanzan. Es más, ojalá cualquier persona tuviese que pasar un mes con lo que es una ayuda social, enfrentar lo que es el coste de alquiler y de la vida, y creo que desde ahí cambiaremos bastante la mirada. ¿Qué ocurre? Que cuando sales del ámbito social, y a mí me pasa en mis círculos más cercanos, cuando no son personas que están relacionadas de forma directa con recursos sociales o con el trabajo en la intervención social, desconocen esta realidad, y yo muchas veces tengo pues personas cercanas que me llaman y me preguntan, oye Ana, ¿es verdad que una familia puede estar cobrando esta ayuda o esta prestación y tienes que desmontarlo, ¿no? Y en cierta manera te creen también pues porque hay una relación más directa, pero claro, estos son los bulos que se van difamando y que es muy sencillo que al final a nivel social se crea pues esto, lo de la paguita. Nadie quiere vivir de esa paguita, todo el mundo queremos sentirnos realizados a través del desempeño de nuestra profesión o de la que sea, y creo que en ese aspecto pues tenemos que cambiar un poco el discurso. Para mí es clave también tomar de referencia ahí pues a las nuevas generaciones, los colegios, las escuelas, generar espacios a nivel comunitario en que las personas se encuentren, porque muchas veces al poner un nombre y no ver a la persona y no conocer también su realidad desde la cercanía, pues genera esos miedos y esa parte de no realidad. Yo creo que todas las entidades intentamos abogar por generar espacios de encuentro, y ahí de repente las personas dicen, oye, pues como tú y como yo. Dani. Pues un poco añadiendo a lo que decían las compañeras, sería negar la evidencia que en España hay racismo y que hay xenofobia, y esto se combate primero a nivel colectivo con la responsabilidad pública que tienen nuestros representantes políticos, no incentivando el discurso y criminalizando al más vulnerable. Y además, pues ahí también interpelo que afortunadamente tenemos espacios donde poder debatir de esto a los medios de comunicación. Cuando el enfoque de la inmigración es invasión, saturación, problema, y no tenemos referentes, que de hecho pues desde ACCEN, desde el año pasado, tenemos una campaña que es referentes mujeres este año, dándole este enfoque de género, de que ya hay españoles y españolas de diferente etnia, o sea, de diferente color, que son españoles y son de aquí, y pese a que le pese y fastidie a quien le fastidie, afortunadamente somos más diversos y tenemos que abogar que aquí quien no tiene la cabida en esta sociedad son los xenófobos, los que siembran el discurso del odio, y sobre todo también escuchar a las personas pues racializadas y activistas que son los que yo desde el privilegio pues no sufro el racismo. Entonces negar la evidencia y negar a una persona que te está diciendo que un país es racista, y no quiero entrar en el famoso debate que hay ahora a nivel mediático, que muchas veces también se neutraliza diciendo no es cuestión de racismo, es cuestión de clasismo. No, ahí tenemos un claro ejemplo que no es cuestión de clasismo, porque una persona que a priori está bien, socialmente considerada que es un futbolista, que tiene medios económicos, sufre el racismo. El racismo es un problema estructural y solo lo podemos combatir de forma colectiva, apelando a la responsabilidad de los políticos en su discurso, que no criminalicen a las personas que están en riesgo, ya no solo por cuestión étnica, sino también a nuestra responsabilidad individual y como ciudadanos y ciudadanas a informarnos y ciertas cosas objetivas, ya no digo opinables, objetivas, que no puedan ser debatibles. Como el hecho de que tú para poder acceder a cualquier tipo de prestación tienes que estar empadronado.
y uno de los mayores barreras burocráticas que tienen las personas extranjeras a veces es el propio empadronamiento. Entonces, ese bulo se va haciendo más grande y ahí yo creo que, aparte de la colectiva, como apelaba, la individual, de también nosotros hacer un entorno más acogible. Y si llegan pues los que tenéis hijos e hijas a colegios, personas de origen extranjero, a hacerlo de forma individual, de incluir porque es un valor positivo. Y la verdad que, aunque suene a estereotipo y a tópico, en una sociedad diversa nos hace más humanos, ¿no? A raíz de esto que comentas, yo seguro que todos lo habéis escuchado, comentarios del tipo de, no, yo quiero que mi hijo, mira, no vaya aquí, que hay mucho rumano, mucho venezolano, mucho sudamericano. Entonces, claro, si en casa el ejemplo es ese, los chavales no van a cambiar mucho. Yo creo que aunque vean en la escuela algo diferente. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, hay una parte que, por ejemplo, yo que soy madre y que tengo una peque, a mí cuando llega este periodo que los padres tememos un poco, ¿no? Que se incorporan a los coles y empiezas a hacer un poco el mapeo, claro, de a qué ir colegio, al público, ¿no? ¿A qué colegio le mando? Yo tengo clarísimo que abogo desde el primer momento por la educación pública y que creo que tiene muchísima calidad, pero además yo algo que me llamó y que me marcó fue que cuando visité el cole en el que está mi hija me dijeron, aquí no tenemos rumanos ni gitanos, aquí tenemos niños. Es que ya está bien. Quiero decir, no sé, o sea, esta es la responsabilidad como sociedad individual y como padres, ¿no? ¿Qué queremos para el futuro de nuestros hijos? ¿Generarles un mundo burbuja ajeno a la realidad o desde el minuto uno hacerles sensibles a los cambios, a la diversidad, a que ellos mismos también pueden tener características diferenciadoras y que no pasa nada y que es positivo? Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y que desde los centros educativos también se tiene que acompañar, pero es que ya parte de la base de qué escojo, ¿no? Y es que sí, en el proceso vital todo son elecciones y eso es lo que marca el futuro y el desarrollo de cómo vas a ser. ¿Vosotros notáis esos estereotipos que...? Sí, sí, claro, sí que los hay y bueno, también nosotros al final como entidad que trabaja con estas personas pues intentamos poner nuestro granito de arena e intentar hacer charlas de sensibilización, pues por ejemplo en los coles, en los institutos, ahora con el 20J, que va a ser el Día de la Persona Refugiada, nos estamos ya moviendo para poder hacer actividades en calle, poder pues eso, dar una charla en un instituto para que los niños pues conozcan también cuál es la realidad e incluso pues asociaciones vecinales, lo que podamos, porque es verdad que bueno, nosotros que podemos dar esa voz, pues lo intentamos y sí que la gente luego al final pues suele quedar, se le abre, a veces es como, pues yo no sabía esto, mira, pues este dato que yo pensaba que... Entonces, bueno, ahí hay que intentar también todos poner nuestro granito de arena. Bueno, pues a ver si lo conseguimos, entre todos. No va a ser tarea fácil, ya digo, porque muchas ideas... Las redes sociales están haciendo mucho daño, yo creo, también, de difundir bulos, porque eso es un no parar. Sí. Vamos con aspectos más positivos. Quería preguntar si la gente es solidaria con vuestras causas, con las ONGs. Hemos hablado de que aumentan las peticiones, pero la gente que colabora con ONGs, ¿cómo va la cosa? ¿Qué datos tenéis? Bueno, yo creo que a nivel de datos de voluntad de apoyo, pues muchas veces va vinculado con ese momento mediático, ¿no? Cuando hay un tema sobre la mesa, ¿no?, muy candente, pues de repente recibes un montón de llamadas, ¿no?, de quiero colaborar de una manera, de otra. A veces sí que muy enfocado a algo en concreto. Yo algo que desde Provivienda también intentamos es que si quieres colaborar, colabora en lo amplio, en la vulnerabilidad, no esa solidaridad como a veces un poco selectiva, que a mí me genera un poco de dudas, ¿no? Pero sí que creo que es necesario reforzar, ¿no?, esa parte de vinculación, de colaboración con todo lo que es la parte de la intervención social y del trabajo que hacemos desde las entidades sociales. Yo creo que hay una parte ahí de base que sensibiliza a las personas cuando se acercan, cuando conocen, pues bueno, a través de incluso de un voluntariado o simplemente de alguna manera desde la experiencia que tengas, pues me apetece, nosotros nos ha pasado un nutricionista que ha venido a darle una charla a la familia, es un odontólogo
que les ha venido a dar recomendaciones. Es decir, al final funciona de una manera muy diferente porque es bidireccional. Las personas reciben a un profesional que les está explicando algo y es como, pues esto me sirve, y por otro lado ese profesional se lleva una mirada de este es el trabajo que se hace desde dentro de una entidad social y esta es la realidad de las personas. Creo que es esa parte, pues bueno, muy bidireccional y muy facilitadora. Entonces yo creo que cada vez se acerquen más la ciudadanía a las entidades del tercer sector, a conocer lo que hacemos y a prestar apoyo, ya no necesariamente en la parte económica, ¿no?, sino en esa parte desde la cercanía y de la implicación. Que hacemos un evento, que hacemos un acto en lo comunitario, pues oye, pues me acerco por allí y veo qué pasa, ¿no? Yo creo que eso es clave. Dani, vosotros con Accent. Pues un poco en la línea que decía Ana, hay momentos puntuales, como puede ser la crisis de Ucrania o incluso la pandemia, que ahí hay que apelar mucho también a la canalización de toda esta ayuda solidaria, porque hay que canalizar primero las necesidades que tienen las personas como tal, el enfoque de derechos, reitero, de que tienen estas personas a la intimidad, a un proceso de inclusión de forma digna, y tercero, pues esa responsabilidad también individual que tenga pues un recorrido en el tiempo. Pues tenemos desde casos muy puntuales, pues de seguridad vial, que venga un policía local a dar una charla, a personas jubiladas pues que dan apoyo escolar, o del ámbito de la educación, que dan apoyo escolar a los menores, o incluso pues con temas de salud y de prevención, que siempre estamos en la intervención y de prevención, pues este tipo de charlas. Luego a nivel monetario, aunque suene mal, que ya lo decía mi madre, que hablar de dinero no se puede hablar, pero sí que es importante, pero sobre todo con totalmente transparencia. Nosotros estamos auditados, tanto públicamente como internamente, como debe ser, es dinero público en la mayoría de los casos, pero también en ciertos proyectos necesitamos que la gente pues, se haga socia, que contribuya con campañas concretas, precisamente porque luego esos fondos tienen frutos en dar intervención a personas, no solo refugiadas, sino en todo el ámbito que actuamos las organizaciones, como puede ser infancia, mayores también, y las campañas de sensibilización. Entonces, bueno, yo creo que en ciertos momentos la ciudad de Vigo en concreto se vuelca masivamente, pero también pues creo importante que debería ser esto perdurable en el tiempo, sí, y con un recorrido, que tampoco es eso, que no hace falta ahora volverse locos y quiero dar clase los 5 días de la semana, porque el banco de tiempo todos necesitamos ocio, todos necesitamos trabajar, y que creo que es importante que sobre todo para las personas con las que trabajamos vean esa temporalidad, porque al final no apelan a que pues, nos encanta este curso y de repente pues, la persona voluntaria por circunstancias personales pues ya no está. Entonces sí que consentidiño, ¿no? Que diríamos nosotros. Vosotros, Raquel, que Cruz Roja ya tiene el nombre, ¿no? Entonces a lo mejor es más fácil, ¿no? Sí, yo ahí evidentemente tengo que nombrar a nuestro capital humano, que es el voluntariado. Sin ellos Cruz Roja no sería lo que es, y eso es así. Y es verdad que nuestra experiencia es que la gente se vuelca cuando se tiene que volcar y cuando no. Quiero decir, sí, siempre notamos ese apoyo por parte de la población. Y al final nuestra labor, o la labor que realizamos con las personas que atendemos, que no solo es refugiados, ahora es porque estamos tratando ese tema, pero son muchos otros proyectos, la labor del voluntariado es básica, desde dar clases de español, gente que tiene su trabajo y sale de trabajar y viene a dar clases de español, hasta talleres, formaciones que hay que hacer con las personas, hasta dar un asesoramiento jurídico si es necesario. Me refiero en muchas labores y muchas funciones. Bueno, y estamos ya en la recta final del debate. Les quería hacer una pregunta que está relacionada con la actualidad electoral. Si de vuestra mano dependiese
¿Qué propuesta se puede hacer a los candidatos a la alcaldía para que tengan más en cuenta todo esto que hemos comentado? Desde lo local, ¿en qué se puede mejorar? ¿O qué os gustaría que se mejorase? No te pienso lo mejor, pero a ver, ¿alguno que se le ocurra algo? Pues incentivar la participación comunitaria y el tejido asociativo, social, porque creo que una de las bases que hay para la inclusión de las personas es desde un enfoque desde lo local. Se puede trabajar en los barrios esta diversidad, porque muchas veces convivimos, más bien coexistimos, pero no convivimos. Y entonces, si tenemos programas que de hecho cada vez yo creo que fuimos en detrimento de convivencia positiva, luego volvemos a lo que hablábamos antes. Si está la prevención de ese discurso del odio, si está esa prevención de conocer al nuevo vecino o vecina que ha llegado a mi barrio, probablemente el que esté difundiendo esas fake news, el que esté difundiendo este discurso, no tenga, pues no lleven bola, que digamos. Entonces yo creo que sería muy interesante recuperar el tejido asociativo, social y desde la base, ¿no? Bueno, Dani se ha mojado. A ver, Ana, Raquel. Yo me mojo también. Yo creo que sobre todo tenemos una realidad que al final repercute en todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, y es que tenemos unos servicios sociales que están tremendamente sobrecargados y que realmente son, digamos, que ese punto de inicio desde el que al final el resto de entidades sociales podemos ir sumando y aportando pues bueno, acompañamiento especializado a las personas que llegan a los servicios sociales pidiendo un poco de apoyo. Yo creo que en las campañas ahora mismo, y sí que en muchas de ellas se está poniendo en manifiesto, pero yo creo que hablando de Vigo necesitamos reforzar los servicios sociales comunitarios básicos, necesitamos también que se generen, como dice Dani, esos espacios en los cuales las entidades sociales también podamos sumar y aportar, y sobre todo que se facilite como lo que es la parte del trabajo coordinado. Yo tengo a veces la sensación de que estamos todos en lo mismo y otros ámbitos a veces sin atender, y es porque quizás no nos... y si se genera, es muchas veces por la propia voluntad de las entidades sociales, y creo que ahí hay una parte de responsabilidad municipal de poder facilitar esos espacios de participación de todas y todos, y que las entidades sociales somos los que estamos a pie de calle, somos los que atendemos de primera mano a las personas y los que conocemos realmente las realidades. Entonces, obviamente hay que darle voz a las personas, que son ellas las que pueden decidir cómo están, pero nosotros somos también ese canal facilitador. Entonces, yo pediría eso, pues recuperar, reforzar los servicios sociales comunitarios básicos y también recuperar espacios en los que nos podamos coordinar y trabajar de una manera más efectiva. ¿Y algo más que añadir, Raquel? Nada, sobre todo que eso, lo último que ha dicho Ana de los espacios de participación, es algo que incluso alguna vez hemos hablado de, pues sería súper interesante podernos reunir con tal administración o con el concello, tal, para poner sobre la mesa también las dificultades que nos encontramos, con las que se encuentran ellos. Y eso la verdad es que es algo que sí que sería muy interesante, porque al final, lo que hablábamos al principio, el trabajo es conjunto, o tiene que ser conjunto, es conjunto y coordinado. Entonces sería interesante, la verdad, poder contar con esos espacios de encuentro. Pues hasta aquí el debate. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, a Raquel, Dani y Ana, y también dar las gracias por la labor que realizáis con vuestras asociaciones. Así que un placer y hasta otra. Estáis invitados a venir más veces a este Vigo Debate en Televigo, que regresa la semana que viene. Os esperamos. Adiós.